Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es miércoles 11 de noviembre y vamos a continuar teniendo un estudio sobre la serie que nos ocupa de conquistando o alcanzando la vida victoriosa. Ahí vamos a continuar perseverando en este tiempo, en este momento. Bienvenidos a todos, hermanos, los que ya os estáis conectando y estáis preparados para abrir la Escritura y poder disfrutar de lo que la palabra de Dios nos quiera decir. Abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 7. Ahí leeremos 2 versículos, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él sea quien nos esté dirigiendo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y recibir lo que quieras decirnos, aquello que el Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas. Quiero pedirte que cuides a mis hermanos, que los bendigas, protégelos de todo lo malo, sigue tratando en ellos, auméntales la fe, que el hambre por tu palabra no cese, que siempre estemos dispuestos en tus manos a servirte, sin ponerte condiciones. Y en este tiempo que abrimos tu palabra y queremos recibir este alimento espiritual, pues también te rogamos que seas tú quien nos dirijas, que nos guíes. Llévanos a la verdad, enséñanos todas las cosas, haz que podamos estar escuchando tu voz, y que el Espíritu Santo sea quien nos esté enseñando todo. Danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bienvenidos a todos mis queridos hermanos. Hay ya un grupo ahí conectados, así que un saludo a todos y bueno, responder a los que han escrito en el chat en directo. Liliana fue la primera en escribir. Buenas tardes, Liliana. Miriam también, buenas noches. Paco y Rosario, bienvenidos, bendiciones. Germán, bendiciones. Juan Bermudo, Dios te bendiga. Benito también. María Luisa, muchas bendiciones. Nancy López, bendiciones, Dios te cuide. Beatriz también, Dios te bendiga. Y Cecilia, buenas noches. Bienvenidos a todos. Otros hermanos están conectando y algunos también están escribiendo en este chat en directo y así podemos interactuar y podemos escribirnos, decir cosas. Siempre recordar, si durante el estudio surge una pregunta, está abierto a que podáis preguntar, que podáis aportar algo. Si no alcanzase a verlo durante el momento que estoy dando el estudio, después yo los miro también los mensajes al terminar y os respondería. Pero a veces algo que tiene que ver con lo que estamos hablando podéis preguntar perfectamente. Pues estamos hablando de los sentidos. Estamos estudiando acerca de cómo alcanzar la vida victoriosa. Cristo murió por nosotros para darnos vida y no cualquier vida. Dice la palabra vida en abundancia. Dice también la Biblia que ya no somos esclavos del pecado, que podemos vivir en la victoria de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, pero no siempre eso es fácil y muchas veces los creyentes nos encontramos batallando contra los deseos de la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y es evidente que eso ocurre. Así que necesitamos aprender lo que la Biblia nos dice para poder estar realmente viviendo en victoria, ya que Cristo nos regaló esa victoria también en la cruz. Y el otro día pues hablábamos acerca de los sentidos, ya que estamos en un cuerpo de carne y la forma en la que nos movemos, nos comunicamos, interactuamos con el mundo que nos rodea es a través de nuestros sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Entonces, habíamos estado hablando de la vista. Estábamos viendo pues que realmente de los 5 sentidos la vista muy probablemente es la más importante,
ya que, como dice la propia palabra de Dios, nuestros ojos son una ventana y por esa ventana entra todo a nuestra vida, lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que saber que hay un peligro ante aquello que vemos. Ver las cosas es inevitable. Por accidente podemos ver algo que no debíamos haber visto, pero puede ser que lo veo en el instante y después ya quito mi mirada. Que no me pase como David, que vio, dice, a Betsabé bañándose en la terraza de su casa y continuó viendo, y siguió viendo, y se interesó, o sea, la codició. Y ya en ese punto, a pesar de que le informaron de que no era lícita, no era una mujer que a él se podía acercar porque estaba casada y le dicen el nombre de su marido, etcétera, pero a pesar de eso, David estaba ya en ese punto de debilidad en el que uno se queda ciego, no ve, ¿no? Y ahí David falló. Por eso tenemos que ser muy prudentes. Si hombres como David y otros en la Escritura fallaron, bueno, quiere decir que todos somos vulnerables. Así que ciñámonos a lo que Dios nos ha dejado a nuestro alcance para obtener la victoria y no sea que caigamos y después el sufrimiento viene, las consecuencias están ahí. Aunque Dios te perdona en cuanto a salvación, serás salvo. Pero las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros pecados, las sufrimos en esta vida, en este mundo. Y algunas son muy dolorosas. Entonces, en relación con esto, y para dejar ahí alguna pincelada más, antes de que podamos pasar a considerar otros de nuestros sentidos y ver cómo Satanás se puede utilizar de medios para atacarnos a través de estos sentidos, la vista le estamos dedicando más tiempo, porque sin duda es una de las formas por las que somos tentados con más frecuencia. Es lo que le pasó a Eva en el Edén, vio la fruta, la codició y la tomó. Vamos al libro de Josué, capítulo 7, habíamos dicho. Vamos a leer ahí, después de haber saludado a los hermanos que estaban escribiendo en el chat. También Carmen Reyes se ha incorporado y escribió ahí: gracia y paz a vosotros, a ti pastor, mil gracias diarias. Pues gracias a ti, Carmen, un abrazo y bienvenidos a todos los hermanos que estáis ahí. Josué 7, 20, 21. Josué 7, 20, 21 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, ahí está la vista, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Quiero que te des cuenta de los mismos pasos que estábamos comentando el otro día. Eva vio, codició y tomó. David con Betsabé vio, codició y tomó. Acán, versículo 21, pues vi, poquito más adelante, lo cual codicié y tomé. Vio, codició y tomó. Bueno, si las consecuencias para la vida de David fueron terribles, el sufrimiento de su pecado lo estuvo persiguiendo toda su vida, las consecuencias para Acán y su familia fueron catastróficas, porque el pueblo los van a apedrear hasta la muerte. Terrible. ¿Y todo por qué? Dios les dijo: cuando conquistéis Jericó, de los despojos no toméis nada para vosotros, no toméis nada, nada es nada, no toméis nada para vosotros. Pero Acán vio un manto babilónico muy bueno, dice, y vio plata,
y vio oro, lo vio. Yo antes te dije, ver, accidentalmente uno puede ver, o sea, no puedes ir con los ojos cerrados por la vida. Y más en este tiempo, cuando tenemos ventanas abiertas a todo tipo de contenidos, Internet puede ser una bendición, pero es una maldición también. Nosotros ahora mismo estamos utilizando este medio para difundir la palabra de Dios, para tener comunión, hermanos, que de otra forma sería, yo creo, imposible. Que cada día hermanos de diferentes partes del mundo nos podamos reunir, es una bendición en este sentido. Pero todo lo que es bueno también es malo. Y Internet está llena de perversidad y de obras malignas. Mira, a veces tú puedes abrir incluso páginas cristianas, puedes estar viendo contenidos que no tienen nada de maliciosos, pero muchas de estas páginas tienen publicidad. Y a veces puedes estar ahí, me acuerdo una vez que me resultó así curioso, ¿no? Porque era una página cristiana que accedí a ella y ahí los laterales se te abre publicidad. Y precisamente se abre una página de estas de publicidad de contactos. Y venía a decir en el anuncio, ahora no recuerdo las palabras exactas, pero venía a decir que te tomases el regalo de tener una aventura amorosa, que era muy discreto y que tu pareja no se iba a enterar y tal. O sea, era una página de anuncios en los que te incitaban a ser infiel a tu pareja, tener una aventura, y lo ponía así, y me quedé ahí, no digo, pero fíjate, en una página cristiana y te sale ahí, claro, la página no controla la publicidad que aparece. A ver, tú decides si en tus páginas web aparece publicidad o no. Si decides que aparezca publicidad, cobras dinero por esa publicidad, pero no controlas la publicidad que aparece. Entonces, es inevitable que tú estés ahí mirando y de pronto veas cosas que te aparecen. Y digo ahí en Internet, pero en el móvil, en el teléfono igual. O sea, tú abres una página de noticias y estás leyendo la prensa y te van a aparecer todo tipo de anuncios, de todo tipo de contenidos, de vicios y de todo. Entonces, cuando te sale todo eso, tú decides. Si le prestas atención, ver, no puedes impedirlo, lo ves. Pero tú decides si le prestas atención, si sigues viendo. Y ahí es donde está el problema. Porque entonces ya si tú sigues viendo, entre ese punto y cometer pecado, ya casi que no hay nada. Cuando la codicia surge, uno pierde el control. Eva vio y codició. Cuando codició, ya estaba perdida. Cuando David codició, ya no había vuelta atrás. Cuando Acán, él mismo lo reconoce, codició, ya no podía volverse atrás. Todo estaba perdido. Por eso no hay que dar lugar a llegar a ese punto, porque las consecuencias son muy graves, muy serias. Fíjate que en la conquista de Jericó, Dios les dijo al pueblo, no toméis nada para vosotros. Pero en la conquista de Hai, la otra ciudad que van a conquistar a continuación, Él les dijo que podían tomar de los despojos, dice ahí, o sea, de los animales, de los bienes que quedaban por allá, podían tomar para ellos. O sea, Acán se podía haber esperado unos pocos días y podía haber sido más bendecido incluso. Pero vio, codició y tomó. Y las consecuencias, como os he dicho, terribles. No confesó él, aquí confiesa, pero cuando ya le sorprendieron. O sea, fue Dios quien hizo reunir a todo el pueblo. Las consecuencias de su pecado fueron graves. Murieron 37 hombres de Israel y fueron derrotados en Hai. Y todo eso por culpa de que no había santidad en el pueblo. Dios les dijo, no toméis, y ellos tomaron. Y Dios le dijo, hay pecado en medio de Israel. Por esa causa habéis sido derrotados y han muerto hombres de Israel. Fíjate lo serio que es el pecado. Pero Acán estaba callado, su familia estaban callados, tenían sus bienes escondidos en la tienda y
Bueno, nadie nos vio. Dice que Acán miró y vio que nadie le veía. Dios te ve, hermano. No te verán personas, pero Dios sí lo ve. Y si Dios lo ve, Él lo puede declarar, como hizo con Acán. Él le dijo a Josué, reúna a todo el pueblo. Y entonces Dios le fue mostrando por tribus, por familias, y al final señaló a Acán y su familia, dijo, este es. Y cuando Acán se vio sorprendido fue cuando dijo, sí, es verdad, yo tomé el manto babilónico, la plata y el oro, porque los vi, los codicié y los tomé. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera carta de Juan 15 y 16. Vamos a leerlo. Dice 1 Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjate lo que dice ahora, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Este es un mundo que está trastornado por el pecado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó todo, era bueno en gran manera. Cuando el pecado entró en el mundo, todo se trastornó. Pero Satanás tomó el control del mundo, como hemos estudiado en estos días atrás. Este mundo sigue la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. El control de Satanás está en todo en este mundo. Por eso dice que las cosas de este mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Y tú, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y utiliza esta expresión, amor, no ames. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú amas algo, eso se demuestra por la dedicación que le das. Si tú amas a Dios, si amas su iglesia, te dedicarás a las cosas de Dios y de su iglesia. Si amas al mundo y lo que está en el mundo, tu vida se dedicará a eso. Tu tiempo, tus sentidos, tu esfuerzo, tus recursos se entregarán para las cosas de este mundo. Y al final todo eso no te llevará a ningún sitio porque es vanidad de vanidades. Es fácil decirlo y es más fácil hacerlo. Pero ahora tenemos el conocimiento, sabemos que Dios nos dice que esto es así. Por lo tanto, tenemos que velar, esforzarnos y contrarrestar en nuestro cuerpo el alimento. Tienes que alimentar tu espíritu. Cuando nos reunimos cada día alrededor de esta palabra de Dios y la estudiamos, estamos alimentando nuestro espíritu, el hombre espiritual. Nos estamos llenando de su palabra y por lo tanto nos estamos llenando más del Espíritu Santo. Sin duda eso nos hace fuertes, eso hace que nuestra armadura espiritual esté cada día con más poder en nuestra vida y así estamos más preparados para enfrentar la tentación y para no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. No dice que no uses cosas de este mundo. Todos utilizamos cosas del mundo. Todo me es lícito, no todo me conviene, no me dejaré dominar, dice Pablo. O sea, no es que te metas en una urna de cristal y no hagas nada. Mira, ver una película, tener un rato de ocio en internet, incluso jugar a un videojuego, no tiene por qué ser malo. Ahora, si eres adicto a los videojuegos, eso es malo. Si la película que ves, su contenido no es edificante, tiene contenido de violencia, de cosas espirituales, de violencia extrema, de cosas así, no es bueno para ti. ¿Entiendes? Todo me es lícito, pero ¿cómo sé lo que me conviene y lo que no? Bueno, lo que edifica y lo que no te domina. A partir de ahí no estás llamado a aislarte en un monasterio. No, decíamos al principio de esta serie que habla de los sentidos, y leímos en la Escritura, que Dios nos dio estos sentidos para que disfrutemos. O sea, Dios nos hizo así para que
realmente podamos disfrutar de las cosas que nos rodean. Pero ahí es donde entra la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que adquirimos al llenarnos de la palabra de Dios, para saber lo que realmente lo que nos conviene y lo que no. Porque es muy fácil intentar justificarse. Y yo sé en el fondo que esto no es bueno, pero lo justifico. No, pero no pasa nada, no es malo, no. Bueno, no te engañes, Dios no puede ser burlado. A Dios no le vas a engañar. A veces nos engañamos a nosotros mismos, tratamos de engañar a los demás que nos rodean, pero engañarse no te va a ayudar para nada, al contrario, te perjudicará, porque que tú te engañes no quita las consecuencias de lo que estés consumiendo. Es como el avestruz, es un animal que cuando ve un peligro y se siente perdido, que ya no va a poder huir, hace así y mete su cabeza ahí hacia el suelo y no quiere ver el peligro. Es como que si no lo veo, pues ya no me importa. Pero el hecho de que ya el avestruz no vea al león que se acerca, no quiere decir que el león ya no esté. Como no lo veo, no lo ve, pero el león se está acercando y la devorará. Entonces el hecho de que tú te engañes y digas, no, pero esto no pasa nada. Bueno, no pasa nada, lo dices tú. Ningún pecado se queda sin que nos afecte de una forma negativa. Así que ahí Dios nos quiere llevar a la santidad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. En Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, vamos a leerlo, Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y ahora escucha lo que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos los tienen ejercitados. Bueno, ¿a qué sentidos se refiere ahí el versículo? Mira, los 5 sentidos físicos, como hemos dicho, vista, oído, olfato, gusto, tacto, tienen su equivalencia en lo espiritual. O podríamos decir que están relacionados con lo espiritual. Porque nosotros estamos en un cuerpo de carne y nuestra manera de comunicarnos, incluso de hacerlo a través del espíritu, también es usando los sentidos. Porque estamos en un cuerpo de carne, pero somos espirituales. El cuerpo es solo materia. Tú no eres lo que se ve. Lo que se ve, cuando muramos, volverá al polvo de la tierra. Cuando alguien se muere y su cuerpo es sepultado, pasarán años, pasarán siglos y ese cuerpo se va a ir descomponiendo y terminará siendo polvo. Entonces tú no eres eso. Tú estás dentro, este es el vestido de lo que somos espirituales. Entonces nos servimos de los sentidos físicos incluso para podernos relacionar en lo espiritual. Cuando yo me relaciono con Dios, pues lo hago a veces a través de mi boca y estoy hablándole a Dios, pero uso mi vista, porque leo en su palabra la palabra que Él me da. Entonces yo recibo la palabra de Dios a través de la vista. Yo puedo estar en adoración a Dios y estar contemplando un paisaje en las montañas y eso me llevará en el espíritu a disfrutar de esa comunión que estoy teniendo con el Señor. Entonces, los sentidos físicos pueden tener su relación o equivalencia con lo espiritual y así lo vamos a ver. Vamos a leer algunos textos en la Biblia. Pero antes de irnos de aquí de Hebreos, insisto, fíjate, dice que a través de la palabra de Dios, nuestros sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Os estaba diciendo hace un instante que uno se puede engañar a sí mismo y decir, no, pero esto no es malo. Bueno, esa es la perspectiva del inmaduro, como dice ahí, del niño espiritual.
es el que todavía es inexperto en la palabra de justicia. No conoce la palabra de Dios, no está lleno de la palabra de Dios, por lo tanto, se basa en su propio criterio, en su propio fundamento para tomar decisiones. Y perdóname, pero no nos podemos fiar de nosotros mismos a la hora de tomar decisiones, porque siempre el factor de la carne está presente y somos débiles en la carne. Siempre vamos a caer en tratar de justificar el pecado simplemente porque me apetece y me gusta y no quiero perder esto. Entonces voy a tratar de justificarlo por todos los medios. Siempre vamos a buscar una excusa, porque lo deseamos y entonces pues ahí vamos a estar. Tus sentidos físicos y espirituales tienen que estar bien ejercitados para poder discernir. El otro día hablábamos de lo que significa discernir. Para poder darnos cuenta entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que te conviene y lo que no te conviene. No te fíes en tu propio criterio. Fíate de tus sentidos que están ejercitados sobre la sabiduría de Dios en su palabra. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos diciendo, de estos sentidos físicos que tienen su equivalencia en lo espiritual. Y nos vamos a ir a Isaías, ahí vamos a ver varios ejemplos en diferentes textos de este libro de Isaías. Primero vámonos al capítulo 42, Isaías 42, y leeremos el versículo 18. Isaías 42, 18. Dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Bueno, evidentemente creo que es fácil entender que aquí no está hablando de ver y de oír en la carne, sino espiritualmente. Porque dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Jesús decía ciegos que guían a ciegos, hablando de los líderes religiosos, pero que no tenían a Dios en sus vidas. La Biblia habla de visión o de ceguera espiritual. Yo puedo ver con los ojos del Espíritu la verdad. Yo puedo ver las maravillas de Dios. Relacionado con lo físico, recuerda, pero aplicándolo a lo espiritual. Lo que antes os decía, un ejemplo. Yo puedo estar en las montañas y puedo estar contemplando los bosques y puedo estar viendo el cielo azul, las nubes, puedo estar viendo un río que baja por la montaña, puedo estar disfrutando de toda esa experiencia y puedo pensar: wow, Señor, eres majestuoso, eres poderoso. Toda esta creación demuestra tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, tu inteligencia. Yo puedo hacer eso, o puedo estar mirando la naturaleza y pensar: wow, el fruto de la evolución de miles de millones de años que por casualidad hizo que todo esto se forme. Bueno, si pienso así, de esta última forma que os he dicho, estoy ciego espiritualmente, no veo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, dice allí en los Salmos. ¿Por qué? Porque los mismos cielos cuentan la obra de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, toda la creación te puede llevar a ver a Dios o te puede llevar a negar a Dios. Si niegas a Dios mirando la creación es que estás ciego espiritualmente. Si ves a Dios en la sabiduría de la creación, entonces es que estás viendo. Por eso esto queda en forma así como de metáfora: sordos, oíd. ¿Cómo va a oír un sordo? O vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Cómo va a ver un ciego? Bueno, porque aquí se está enseñando acerca de la vista y el oído en sentido espiritual. Mira un poquito más adelante, aquí también en Isaías, pero vámonos al capítulo 56 y leeremos el versículo 10.
Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Los atalayas eran los vigilantes. Un atalaya estaba en un punto elevado y desde ese lugar el tiempo que él le tocaba estar ahí tenía que estar vigilando. ¿Vigilando qué? La posible llegada de enemigos. A día de hoy, en muchos lugares todavía se ven las torres de vigilancia. Aquí en la zona en la que vivimos están marcadas una serie de estas torres. Hay una aquí cerca, a 4 kilómetros, hay una montañita ahí, y ahí encima hay una torre de vigilancia, una atalaya. Y desde esa torre se puede contemplar a unos kilómetros otra torre, y desde aquella otros kilómetros se puede contemplar otra torre. Estaban puestas estratégicamente de tal manera que si había una alarma, de torre a torre se podían hacer señales, a veces utilizando simplemente reflectores como espejos, y hacían señales. Había diferentes formas, claro, en ese tiempo no había teléfonos, no había artilugios electrónicos pero la torre estaba ahí y tenían su manera de avisar si había un peligro. Esa torre dominaba una gran extensión de terreno, se podía ver a mucha distancia, y claro, esto era una labor importantísima, porque el atalaya tenía una responsabilidad tremenda. En sus manos podía estar la vida de muchísimas personas, porque si viene un ejército enemigo, el atalaya desde su posición lo puede ver desde kilómetros de distancia y dar el aviso, y esto puede hacer que el pueblo se prepare, que huya o se preparen para enfrentar, y esto puede salvar muchísimas vidas. Pero si el atalaya, como dice el versículo, está dormido, aman el dormir, somnolientos, echados, entonces, ¿qué función hace el atalaya? ¿Para qué se le puso de atalaya? Si no ve, no puede ver. Dice, tus atalayas son ciegos. ¿A quién se le ocurriría poner un atalaya ciego? Ahí ponen al atalaya, al vigilante. Tiene que dar la voz de alarma si ve venir al enemigo. Pero ¿cómo lo va a ver si está ciego? ¿Te imaginas allí en lo alto de una montaña? Da igual que lo pongas en lo alto de la montaña o lo pongas allí en el valle, o déjalo encerrado en una habitación. Allí está en la montaña y está moviendo su cabeza para un lado hacia otro, pero no ve nada porque está ciego. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, sin duda, nuevamente el versículo no está hablando de eso, porque a nadie se le ocurriría poner un atalaya ciego en una torre de vigilancia. Está hablando otra vez en el sentido espiritual, y eso lo puedes ver en el contexto de lo que está diciendo ahí. Ahí se está hablando de los hombres de Dios que tenían que guiar al pueblo, que tenían que advertir al pueblo, pero no lo hacían porque simplemente no veían espiritualmente, estaban ciegos. Les llega a llamar perros. En este caso no usa hablar, sino ladrar. Los compara como perros. Dice, y esos, dice, son como perros mudos que no pueden ladrar, porque sigue utilizando el mismo ejemplo. En las casas, los perros, más que una mascota, eran también para dar un servicio. Un perro siempre te va a poner en alerta si hay algún intruso, si algún animal viene amenazando al ganado, a lo que sea. Un perro, bueno, entre su olfato y su oído está perfectamente capacitado para detectar las amenazas muchísimo antes de que nosotros nos demos cuenta. El perro en la noche, cualquier ruidito ya le llama la atención. El olfato le pondrá en alerta. Entonces el perro ladra y el amo se pone en alerta. ¿Qué debe estar ocurriendo? Y entonces el amo mira a ver qué. Pero si el perro dice perros mudos que no pueden ladrar, bueno. Otro ejemplo, aquí mismo, Isaías, un poquito más adelante, capítulo 59,
versículo 10. 59:10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. No está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. Isaías le está hablando al pueblo de Dios. El pueblo que se supone que tiene que andar en luz. El pueblo que tiene que vivir en el poder de Dios. Pero qué triste que el pueblo de Dios le había dado la espalda a su Dios. El pueblo de Dios se había vuelto a otros dioses, a ídolos muertos, mudos, ciegos. También la Biblia habla de los ídolos en este sentido y sería otro ejemplo. Son ídolos pero no ven, no oyen, no hablan. Está hablando en sentido espiritual. Aquí el pueblo de Dios dice que no podía ni caminar. Andaban palpando las paredes como ciegos, no sabían a dónde tenían que ir, no sabían dónde se encontraban. Andamos a tientas como si sin ojos, como si no tuvieran ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Es mediodía, está la luz del sol, pero van tropezando con todo porque no ven nada. Es como si fuera de noche. Bueno, también pasa eso en algunas iglesias, en algunos de los que se llaman cristianos. Dicen ser cristianos, pero no ven. No se enteran, no se dan cuenta. Pese a que Dios trata a veces con nosotros, pero... Un ejemplo más, en Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí está hablando de los líderes religiosos. Antes os citaba este texto, ahí tienes la referencia. Mateo 15:14. Se supone que eran los maestros, los sacerdotes, los guías espirituales. Pero ¿cómo iban a guiar al pueblo si ellos mismos no veían? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos caerán en el hoyo. Si tú quieres ser útil en las manos de Dios, no puedes estar ciego, tienes que ver. Tienes que tener tus sentidos espirituales bien entrenados, como hemos leído ahí en Hebreos, bien ejercitados, para realmente ser útiles en las manos de Dios. Un texto, segundo libro de Reyes 6:17. Segundo libro de Reyes 6:17. Porque el otro día os hacía referencia a este detalle, pero así te queda ahí el texto. Y también es interesante verlo como ejemplo en esto que estamos hablando ahora. El versículo clave es este 17 que vamos a leer, pero vamos a ver en el versículo 15, y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. El varón de Dios es Eliseo, y su siervo es el que sale, y cuando sale dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? El criado cuando salió, ahí estaba Eliseo, y Eliseo estaba tranquilo. Pero cuando sale el criado de Eliseo y mira, y ve desde las murallas, ven un ejército poderosísimo rodeando la ciudad, de gente a caballo, con carros, con todo. Y Eliseo lo mira y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí estaba tan tranquilo Eliseo, mirando todo, observando. El criado cuando vio aquello se puso a temblar. Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo lo mira así como diciendo, ¿de qué me hablas? No tengas miedo, le dice. No tengas miedo, no te preocupes de nada, hombre. Son más los que están de nuestra parte que los que están en contra. Pero el criado
miraba y nosotros somos muy pocos, y estos son muchos. Entonces dice, versículo 17, este es el clave. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Él estaba viendo, pero lo que dice Eliseo es que abra los ojos, pero en otra dimensión, ojos espirituales, para ver lo espiritual. Nuestros ojos no pueden ver lo espiritual. Nuestro ojo es un órgano que tú puedes, quizás lo sabes, puedes conocer su funcionamiento. O sea, es como una cámara fotográfica. O sea, captamos lo que vemos gracias a la luz. La óptica es la ciencia que estudia la luz y los fenómenos luminosos. O sea, gracias a la luz podemos ver. Las imágenes entran por nuestro ojo. El ojo está conectado directamente al cerebro con el nervio óptico. La información que nos entra por el ojo, el cerebro la procesa y identifica lo que estamos viendo y lo que no. Entonces es algo biológico, es algo físico. Pero cuando Eliseo dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea, le está diciendo, muéstrale, Señor, lo que no puede ver con sus ojos físicos, muéstraselo espiritualmente. Así que entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, ya estaba mirando, pero ahora mira de otra forma. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Guau! El mundo espiritual que nos rodea. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo podríamos ver con nuestros ojos espirituales, si Dios nos permitiese. Entonces los sentidos tienen que ver también en el plano espiritual. Igual que físicamente ves, también espiritualmente tienes que ver, y los otros sentidos igual. Tú puedes degustar el alimento de una buena barbacoa, ahí todo a la brasa, la carne bien doradita, el churrasco, los chuletones, hasta se me da por saludar y todo. A estas horas seguro que más de uno ya está pensando, uy, qué hambre, hay que cenar, ¿no? Pero tú también puedes degustar la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los sentidos tienen su equivalencia en el plano espiritual. Por eso, igual que nuestros sentidos pueden ser engañados físicamente, espiritualmente, nuestros sentidos espirituales, espiritualmente nuestros sentidos también pueden ser engañados. Importante tener esto en cuenta. O sea, nuestros sentidos muchas veces son engañados. Muchas veces. Esta tarde mismo era ya de noche y salíamos con el coche de un pueblo y era así como saliendo a la carretera un camino. Y así las luces del coche alumbran así hacia adelante y justo así a la derecha vi algo y me pareció un perro así grande sentado. Y pensé, mira, un perro ahí sentado. Pero conforme me acerqué con el coche, de pronto pues no era un perro, era como una tubería, se ve que estaban haciendo obras, y era una tubería así con una forma que desde lejos parecía un perro sentado, pero cuando llegué ya no le prestas más interés porque dices, no, una tubería. Nuestros sentidos nos pueden engañar muchas veces. Un sonido, el olfato, el gusto, el tacto, es fácil ser engañados físicamente en nuestros sentidos, pero espiritualmente también. Es muy fácil que nos engañen espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente tenemos muchas limitaciones al estar en la carne. Yo no me puedo mover en el plano espiritual de la misma manera que se mueven los ángeles de Dios o los ángeles caídos. Satanás también es un ser espiritual y Satanás
tiene mucha ventaja en cuanto a nosotros en lo referente al espíritu. Así que Satanás es muy fácil que nos engañe. De hecho, el mundo está engañado constantemente espiritualmente. Si imagínate que se te aparece un ángel, un mensajero, y te dice, traigo un mensaje de parte de Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo sabes que ese mensajero viene de parte de Dios y no viene de parte de Satanás? El que fundó los mormones dice que se le apareció un ángel, incluso sabe su nombre, Moroni, el ángel Moroni. Y dice que este ángel le dio un libro escrito en unas tablas de oro. Nadie ha visto nunca esas tablas de oro, ni se sabe si existen. La pregunta ¿es verdad que se le apareció el ángel o se lo inventó? No lo sabemos. Ahora, es posible. La Biblia no dice que no pueda ser que se aparezca un ángel, porque ayer leíamos que también Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si se te aparece un ángel, ¿sabes realmente porque lo veas así resplandeciente, una visión sobrenatural? Dice allí en la palabra de Dios que aunque un ángel del cielo se os apareciese y os declarase un evangelio diferente a este, no le creáis. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es fácil que Satanás nos pueda engañar espiritualmente si tus sentidos no están bien ejercitados. Ayer estábamos leyendo este texto donde dice que también el mismo Satanás dice que estos son apóstoles, maestros, pastores que se disfrazan y enseñan doctrinas equivocadas. O sea, la Biblia advierte, se levantarán muchos falsos maestros, profetas, etcétera, en mi nombre. Ahí tratan de engañar al pueblo de Dios espiritualmente. Porque el Señor dice y su palabra aquí dice. Pero ahí tú tienes que tener tus sentidos espirituales bien entrenados en la palabra para que no seas engañado. Si eres engañado, ya no tienes nada que hacer porque te creíste una mentira, entonces vas a vivir la mentira. ¿Y qué hago para que no me engañen? Ejercita tus sentidos espirituales para que estés bien preparado. Hay iglesias que en sus cultos buscan lo sobrenatural. Sienten emociones en cada culto, es obligatorio sentir. Ven ángeles, oyen profecías. Pero mira, ver ángeles, oír profecías, ver manifestaciones, todo eso no es garantía de que eso venga de parte de Dios. No es seguro. ¿Puede ser de Dios? Sí, puede ser. Pero no tiene por qué. Es más, Dios no suele actuar de según qué formas. Dios, por regla general, no monta shows, espectáculos. No monta espectáculos, no monta circos dentro de la iglesia. La palabra más bien nos lleva a que se haga todo decentemente y con orden. Se tiene que ver sobriedad, se tiene que ver coherencia y sabiduría, más que manifestaciones en las que la gente se vuelve loco, si ahí hay un descontrol total y absoluto. Dios no suele actuar de esa forma. Cuando veas estos jaleos, deja todo ahí en duda, mantente ahí un poquito vigilante o al margen. Entonces, ver cosas, que ocurran cosas, no es garantía de que eso venga de Dios. A Dios nos tenemos que acercar con fe. Y Él ha dicho, es mejor predicar la palabra, predica la palabra. Diré una palabra que se entienda, que no un montón de palabras que nadie las entienda. Cuando una persona busca a un médium porque quiere comunicarse con su familiar que falleció, y ahí el médium tiene preparado todo y de pronto entra en trance, un médium es, como dice la palabra, un mediador entre supuestamente los vivos y los muertos.
Entonces el medium, digo supuestamente porque hay mucha falsedad y engaño en ese mundo, supuestamente tiene poder para contactar con los espíritus. Y eso sí que no lo dudo, porque contacta con los espíritus fijo, pero no con los espíritus de los fallecidos, sino con los espíritus demoníacos. Entonces, en la mayoría de casos todo eso es un fraude, es mentira, no contactan con nadie. Se han destapado un montón de veces, el lugar donde hacen las sesiones estaba incluso lleno de aparatos electrónicos y cosas para crear un ambiente y provocar manifestaciones supuestamente espirituales, pero que era todo mentira. Pero es posible que haya manifestaciones reales. Ahora bien, tú estás ahí y el medium te dice, sí, estoy viendo a tu tío, a tu abuelito, al que murió. Dice que te quiere mucho y que te echa de menos y no sé qué. Ahí el medium entra, es muy listo y va a la fibra sensible, busca aflojar la atención de la persona llevándolo al terreno emocional, etcétera. Hay mucha psicología en todo esto de la adivinación, pero vamos a suponer que realmente contacta con un ser. Y ese ser dice, yo soy tu abuelo que falleció. ¿Por qué él dice soy tu abuelo? ¿Te lo crees? Bueno, os acabo de decir que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. También dice la Biblia que Satanás es mentiroso, es padre de mentira. O sea, no te puedes creer nada de lo que diga Satanás. Él va a engañar a las personas, él va a tratar de mentir a todos. Así que tú te metiste en un terreno espiritual que desconoces por completo y en ese terreno es muy fácil que te engañe. Dice en Mateo, vamos a Mateo capítulo 14. Pues yo voy diciendo cosas, pero os voy dejando textos para que los que tomáis nota podáis tener referencias y sobre todo fundamentar lo que estamos hablando en la Escritura, que no sean nuestras ideas de hombres, ¿verdad? Mateo 14, 24 al 30, vamos a leerlo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muy bien, este es un pasaje de uno de los milagros de Jesús, así de los muy sorprendentes, ¿no? Pero fíjate en la escena. Ahí están los discípulos en la barca en medio del mar. Y no es un mar en calma, que esto es un factor importante. Porque el mar está embravecido. Dice que estaba la barca azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaban ahí con la barca las olas, y en medio de las olas y todo eso, ven algo que se acerca hacia ellos. ¿Cómo es posible? Estaban allí aterrorizados. Dice que dieron voces de miedo. Te puedes imaginar gritando, ¡ah! Por ahí todos, ¡vamos a morir todos! Cuando ves escenas de estas, dices, estos eran los hombres que Jesús escogió para que emprendiesen la mayor organización humana que jamás haya visto, la Iglesia. Eran los escogidos por Jesús para ser sus representantes, los líderes de la Iglesia. Todos gritaban, ¡ah!
Dice, daban voces de miedo porque creían que estaban viendo un fantasma. Entonces Jesús les habló. Bueno, Dios sofoca nuestros miedos, nuestros temores. Y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira, nuestros sentidos pueden ser engañados. Podría haber sido no un fantasma, un espíritu maligno, un demonio. Normalmente hay muchas cosas en todo esto que desconocemos e ignoramos. Porque evidentemente Satanás tiene límites que Dios ha establecido. O sea, Satanás no se puede ir apareciendo a placer por ahí, por donde él quiera. ¿Por qué? Porque, bueno, si no, esto sería un caos. Si los espíritus malignos se pudiesen ir ahí mostrando por donde quisieran, esto sería un desastre. Ahora, Satanás podría utilizar algún medio para manifestarse de alguna forma. Otro día hablamos más de estos temas, que tenemos una serie por ahí en marcha que hablamos del mundo de las tinieblas y de cosas así. El martes estábamos hablando del Reiki en la iglesia y estas pseudoterapias, que evidentemente Satanás está detrás, porque ahí se habla de espíritus y se habla de fuerzas y poderes. Pero en este caso no era Satanás, era Jesús que venía a ellos. ¿Por qué escogió esta forma de llegar hacia ellos? Bueno, porque estaban allí con la barca y Jesús iba a ir donde ellos estaban, así que qué mejor manera que ir caminando sobre las aguas. Ese es Jesús. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro, el más impetuoso de los 12 siempre, ¿no? Dudando, porque dijo, si eres tú, o sea, no es que dijo, eres tú. No, estaban ahí dudando. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Ven. Está bien, ven, soy yo. Y dice que bajando de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, el poder de Jesús hizo que Pedro pudiese caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque aquel que tenía delante realmente era Jesús. Pero ¿qué ocurrió? Dice que miró el fuerte viento y tuvo miedo. Miró. Y al momento comenzó a hundirse. Miró con los ojos físicos. Sí. Pero no había dejado de mirar con los ojos físicos. Lo que pasa que ahí, en ese momento, estaba jugando el papel la visión física y la visión espiritual. Porque dice que descendió y comenzó a andar. O sea, cuando comenzó a andar, mientras anduvo, las olas seguían igual. Y él las veía igual. Solo que su atención no estaba en las olas. Las veía, sí, no estaba ciego. Pero ahora estaba viendo otra cosa, espiritualmente estaba viendo a Jesús. Veía en la carne, pero también veía en el espíritu. Si es Jesús, puedo caminar sobre las aguas. Pero en un momento dado dejó de ver espiritualmente y toda su atención se centró en su vista física. Y en ese instante comenzó a hundirse. En la iglesia, en este tiempo, muchos creyentes se están hundiendo en sus vidas todos los días porque han dejado de ver espiritualmente. Han perdido de vista a Jesús. Dice la Escritura, el apóstol Pablo decía, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo puedes poner tus ojos en Jesús? No está hablando de los ojos de la carne, está hablando de los ojos espirituales. Si tú dejas de mirar espiritualmente, estás perdido, te vas a hundir. Te vas a hundir en el miedo al COVID-19, te vas a hundir en medio de tu crisis económica, te vas a hundir en la enfermedad, te vas a hundir en los problemas que cada día nos rodean y nos abordan por todas partes. Qué importante
que nuestra agudeza visual, pero espiritualmente hablando, esté bien ejercitada. Biblia, comunión con Dios. De otra forma no puedes tener tu visión espiritual ejercitada. Entonces andas conforme a tus ojos, a tu carne, entonces estás perdido, te vas a hundir. Cualquier problemilla te va a dejar destrozado. La duda te va a hacer polvo. Vas a sucumbir ante las pruebas que sí o sí nos van a estar afectando siempre. Mira, en Hebreos capítulo 2, Hebreos 12, 2, ahí tienes el versículo que te he mencionado así de memoria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo? Espiritualmente. Y cuando pones los ojos en Jesús, te das cuenta de todo lo que dice en este versículo. Es el autor y consumador de la fe. Él creó la fe, pero también Él fue el que la llevó a su punto más alto. Cuando dice consumador, Él consumó, Él hizo posible. La cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cuando contemplas, cuando miras a Jesús, también ves la cruz, menospreciando el oprobio, y también ves que se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no quedó en una tumba, está en la diestra de Dios, o sea, Él tiene todo el poder. Pero tienes que ver espiritualmente para que puedas tener esa fortaleza, esa fuerza. Si te quedas viendo en tus ojos carnales, estás ciego entonces, espiritualmente. Verás en la carne, pero espiritualmente no ves nada. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se refiere al techo, ahora estoy en una habitación. No se refiere si estás en la calle a las nubes, a las estrellas ahora que es de noche o a la luna. No, las cosas de arriba son las cosas celestiales, las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿dónde vas a poner tu mirada? ¿En las cosas del mundo? Pues entonces lo que tienes será el mundo. Estarás inseguro, te sentirás vacío, constantemente vas a sentir miedo, frustración, depresión, porque ¿qué es lo que el mundo te ofrece sino todo eso? Este mundo es un mundo de crueldad, de maldad. Solo tienes que pararte un ratito a mirar las noticias, a ver qué pasa hoy en el mundo. Si encontráis un día una noticia buena, compartirla rápidamente con los demás, porque escasean las buenas noticias en este mundo. Todo es muerte, todo es destrucción, todo es corrupción, robos, estafas, prevaricación, abusos, violencia, asesinatos. Es un mundo en el que reina la maldad. Si tú caminas por este mundo solamente con lo que ven tus ojos físicos, con lo que tus sentidos perciben en lo que el mundo te da, estás perdido. Así está el ser humano. Perdido. Buscan encontrar consuelo en algo, pero el consuelo no aparece. Por eso, hermanos, cuando naciste de nuevo, naciste no en la carne. No puedes volver a entrar en el vientre de tu madre y nacer de nuevo. Naciste en el espíritu, espiritualmente. Y ahora tus sentidos espirituales están ahí. Tienes que aprovecharlos, pero tienes que ejercitarlos. Porque si no están ejercitados, siempre van a dominar los sentidos en tu carne. Y cuando veas algo que no conviene, no tendrás la fuerza para dejar de mirar. Seguirás mirando. Entonces, ¿qué ocurrirá? Codiciarás. Y en el momento en el que codicias, ya no hay vuelta atrás. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús cuando dijo: oísteis que fue dicho
que cualquiera que está con una mujer, pues comete adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que codicia en su corazón a una mujer ya cometió adulterio. O sea, la codicia es la consumación ya del pecado. Solo que a veces, porque no tienes posibilidad, no consumas el pecado. No lo llevas a su fin. Pero si lo estás viviendo en tu corazón, si lo estás deseando, ya has pecado en tu corazón. Por eso hay más pecados de los que a veces se pueden ver o creemos que hay. Hay pecados que no se llegan a cometer no porque no quieras, sino porque no puedes. Por miedo a las consecuencias ante la ley. Pero lo mismo, si fuese en secreto y nadie se enterase, entonces veríamos a ver. ¿Cómo está tu visión espiritual, mi hermano? ¿Cómo están tus ojos espirituales, todos tus sentidos, tu gusto, tu oído? ¿Oyes la voz de Dios? El oído, no de la carne, el espiritual. Cuando se lee la palabra, ¿oyes su voz? ¿O estás ahí en la iglesia mirándote el reloj pensando, a ver si se termina esto, que estoy aburrido? ¿Estás escuchando la voz de Dios ahora esta tarde? ¿O estás pensando, vaya rollazo nos está metiendo aquí Víctor hoy? Bueno, intento que sea la Biblia, hemos leído mucha Biblia. ¿Pero escuchaste su voz? ¿Cómo está tu oído espiritual? ¿Cómo está tu olfato espiritual? ¿Detectas cuando algo huele mal? Discernimiento espiritual, discernimiento de espíritus. ¿Tienes bien entrenado el olfato espiritual para saber cuando algo huele mal? Nuestro olfato es muy importante. Y si no, preguntadle a Belén, que hace unos años tuvo un resfriado muy fuerte, síntomas de COVID-19, eso es lo que fue hace años, y perdió el olfato y eso afecta al gusto. Y a veces me tenía que preguntar, oye Víctor, ¿esto huele bien o huele mal? Entonces te das cuenta, cuando te falta un sentido, te das cuenta de lo importante que era. El olfato es muy importante. Podemos detectar algo que nos podía matar. El mal olor, la carne en descomposición, el mal olor es un mecanismo de advertencia. ¡Cuidado! Tu olfato te lleva a pensar, te pone en alerta. Espiritualmente, ¿cómo tienes el olfato? ¿Cómo tienes el gusto? ¿Realmente te deleitas en comer la palabra de Dios? ¿Cómo está tu tacto? Todo tiene su aplicación espiritual. Tus sentidos espirituales tienen que estar en plena forma. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio. El próximo día que hablemos de esta serie Alcanzando la Vida Victoriosa, vamos a hablar de los otros sentidos. Nos hemos, como os dije antes, tomado más tiempo para hablar de la vista, porque es una parte realmente muy importante, pero hablaremos también del oído. El oído también es muy importante, así que también nos tomaremos ahí un tiempo especial y hablaremos un poquito así de los sentidos, en el plano físico, pero también teniéndolo en cuenta en el espiritual. Ahí está la información. En Belén la escribe: en 2017, en Navidad, una gripe. Lo que pasa que ahora, cuando sabes los síntomas del COVID-19, dices, pues las consecuencias o los síntomas eran así como los que ahora dice que están del COVID-19. ¿Será que ya había por ahí algunos coronavirus y no lo sabíamos? Pues hay expertos que dicen que podría ser, simplemente que estaban camuflados por entender que era una gripe normal. ¿Quién sabe? Estamos en las manos de Dios, ¿verdad, queridos? Bueno, pues nos despedimos por hoy. Os quiero recordar que mañana jueves vamos a estar otra vez aquí a las 8 de la tarde, hora de España, y volveremos a abrir la palabra de Dios y veremos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Así que terminéis de pasar un feliz y bendecido miércoles, y si Dios nos permite,
Nos vemos mañana. Yo lo estaré esperando impaciente para poder veros, ver que estáis bien, con buena salud espiritual, con todos vuestros sentidos ahí espirituales ejercitados y muy atentos. Os amo con el amor del Señor. Hasta mañana si Dios quiere. Un fuerte abrazo.